Bueno, como decíamos en el vídeo anterior, vamos a hablar un poco de dónde ponemos los eventos para que respondan a nuestras acciones en los controles dinámicos. Tengo creado ya un formulario en el que vamos a crear en la parte izquierda unas cajas de texto que van a tener eventos y en la parte derecha otra caja de textos que no van a tener eventos. Ambas columnas son objetos dinámicos. Solo que la primera, la que responde a los eventos, en realidad está formada por etiquetas. Y las de esta otra columna son en realidad cajas de texto, ambas creadas dinámicamente. ¿Por qué vamos a usar etiquetas en vez de cajas de texto? Pues porque desgraciadamente no todos los objetos creados en tiempo de ejecución, los objetos dinámicos, tienen los eventos que tiene cuando definimos ese mismo objeto en tiempo de diseño. Por ejemplo, una caja de texto no tiene el evento exit o el evento enter. Sin embargo, una etiqueta sí tiene el evento click. Una etiqueta dinámica estamos hablando, sí que tiene el evento click. Vamos a aprovecharnos de esto, de que tiene el evento click, que no tiene la caja de texto, para que cuando hagamos clic en una de ellas, aquí, estoy haciendo clic, lo que ha ocurrido aquí que en realidad he puesto una caja de texto que estaba creada en tiempo de diseño, la he puesto sobre la etiqueta y he copiado los datos de la etiqueta a la caja de texto. Entonces yo aquí estoy escribiendo en realidad en una caja de texto creada en tiempo de diseño que por tanto tiene todos los eventos, y esa caja de texto la voy a ir poniendo encima de la etiqueta. Estas que están en rojo son etiquetas, la voy a ir poniendo encima de la etiqueta en la que haga clic. En el evento de la etiqueta yo hago clic aquí en la 5.2 y he quitado la caja de texto de aquí donde estaba y la he puesto sobre ella. Fijaos que para el usuario es transparente, él no ve nada diferente. Y fijaos que sí que tiene evento exit. Al salir yo de esa caja de texto, he hecho que se ponga aquí el contenido que tenía. Si vengo aquí, pues igualmente esta caja me deja aquí el contenido que había. Entonces, no tiene evento exit, pero yo puedo hacer un truco y convertirlo en un evento. Sin embargo, aquí en esta otra que vemos, aunque yo salga, aunque cambie, yo puedo cambiar, hacer lo que sea, pero vamos a ver que en realidad no puedo hacer nada, no tiene ningún evento. Cerramos, vamos a ver el código. Vamos a recordar un momento que es una clase. El ejemplo más clásico es un coche. Un coche es un objeto, pero podemos tener muchos tipos de coches. Para ello podemos echar mano de un configurador como este que os muestro aquí. Este es un configurador en el cual podemos cambiarle el color. Podemos meter extras al que queramos. Y según cómo estamos definiendo a nuestro coche, configurándolo, al final tendremos un objeto coche. Este objeto puede tener propiedades como por ejemplo el color o el número de puertas. Puede tener métodos que son acciones que puede efectuar, abrir una puerta, puede girar las ruedas, y eventos como por ejemplo cuando habrá una puerta que salte una alarma. Los eventos son acciones que nosotros podemos escribir código para que reaccionen. Este es el ejemplo. Entonces, ¿qué es una clase? Una clase es el configurador, pero no es ningún objeto. El objeto es el vehículo, el coche, que nosotros hayamos configurado al final y que tengamos. Y habrá tantos tipos de coches como cosas metamos en el configurador.
Una vez recordado lo que es una clase, vamos a ver el código. Como decíamos, tengo ya creado aquí mi formulario en el cual tengo una columna izquierda donde voy a poner las etiquetas sobre las que colocaré esta caja que se ha creado en tiempo de diseño. Las etiquetas dinámicas, esta caja voy a ponerla encima de cada una de las etiquetas para simular el evento exit. Sin embargo, aquí voy a crear cajas de texto dinámicas y vamos a ver si hay o no hay eventos. El configurador que estábamos hablando de un coche, las clases las escribimos en los módulos de clase. Podemos escribir nuestras propias clases, como ya sabemos, con nuestras propiedades, podemos poner nuestros métodos, nuestros eventos, y también podemos utilizar las clases que vienen ya dentro de Excel, por ejemplo esta, y hacerla dinámicamente. Entonces, esta clase textbox voy a definir y le voy a poner además esta que tenga eventos. Fijaos que en el vídeo pasado no teníamos esta definición de con eventos, entonces a la clase no le podíamos poner eventos. Para que esta clase tenga eventos, tengo que ponerle esta declaración previa. Y aquí tengo los eventos que he creado, el clic de la etiqueta y de las cajas de texto el exit. Fijaos que si me meto dentro del procedimiento del evento clic de la etiqueta, me vengo aquí, veo todos los posibles eventos que hay. Sin embargo, me vengo aquí a exit de esta clase y no tengo ninguno. ¿Por qué? Porque no tiene. Vamos a ver, por ejemplo, el evento y vemos que sí que tiene. El evento mouse down existe, mouse move, mouse up, key down, pero no vemos aquí enter, exit, tenemos el evento change. Pues además en tiempo de ejecución vamos a ver que yo al salir voy a poner un punto de detención aquí para verlo. Si yo salgo y vengo a esta otra caja, vemos que no está saltando el código. Este evento no existe. Vamos entonces a ver un poquito más la clase. Vamos a ir previamente, vamos a empezar por ver el código que hemos escrito en el formulario. Cuando se inicializa, vamos a llamar a esta subrutina control init, que la tenemos aquí dentro del módulo. Control init, la llamamos desde aquí. Y esta va a ser la que va a colocar las etiquetas dinámicas, las va a crear y las va a colocar. Hemos definido, igual que en el vídeo pasado, las filas, el número de filas, la altura a la que va a estar, las etiquetas, y además vamos a declarar unos objetos, textbox, y un objeto, label, etiqueta, que nos van a servir para ir creando las cajas de texto en los siguientes bucles, igual que hicimos en el anterior código. Vamos a definir 15 filas, la primera va a estar a la altura 20, y igual que en el anterior vídeo vamos a definir una matriz que va a contener las cajas de texto y otra que va a contener las etiquetas que queremos en tiempo de ejecución. En el bucle, lo primero de todo, creamos el objeto etiqueta, igual que en el otro vídeo, lo vemos que se crea de esta manera, y le damos propiedades a cada una de las etiquetas. Con la etiqueta recién creada le ponemos como nombre
lbl_label y el número de fila. Como caption le vamos a poner label, el número de fila y la columna. A la izquierda a 100, arriba h a 20, el alto y el ancho, y ahora para que externamente parezca una caja de texto la etiqueta, le vamos a dar este color de fondo, este estilo de borde y este efecto. Con estos 4 vamos a ver cómo esa etiqueta va a aparecer a ojos de cualquiera que utilice esta macro, una caja de texto en vez de una etiqueta. Finalmente metemos la etiqueta recién creada, la añadimos a la matriz de etiquetas dinámicas. Igual que hemos creado la etiqueta, vamos a crear ahora las cajas de texto dinámicas que van a ir a la derecha, y lo creamos igual que lo creamos en el vídeo pasado. Lo volvemos a meter dentro de su matriz, aumentamos la altura para poner el siguiente objeto dinámico debajo del anterior, y una vez que hemos hecho 15 veces este bucle, vamos a hacer lo mismo que hacíamos. Inicializamos la variable global de índice de la matriz. Fijaos que he puesto, me gusta poner este tipo, una G previa, para que sepa yo que esta va a ser una variable global, después una I, que va a ser un entero, y luego ya el nombre de la variable. En las matrices he hecho lo mismo, he puesto una G delante, y como ya viene aquí array, pues ya sé que esto es una matriz, no necesito poner nada más. Entonces, una vez inicializado el índice de la matriz, digo que el foco de la aplicación esté en la primera caja de texto creada dinámicamente. A continuación, inicializo esta variable, que es global, y que va a contener, si vemos es esta etiqueta, que se va a llamar lb_previous, y que va a contener el valor que tenía la etiqueta de la que hemos salido, la caja de texto en realidad de la que hemos salido, para que veamos que efectivamente tiene el evento exit. He creado esta variable global etiqueta, que la he definido en el módulo aquí, y le meto el valor que tiene lb_previous, que es un guión, que es el que queda creado en tiempo de diseño. Finalmente, la caja de texto creada en tiempo de diseño, le pongo como valor un guión, para que cuando me haga el evento exit me coloque aquí el contenido de la caja, y que sea lo mismo, un guión. Una anchura, un alto, le pongo como tabstop false, zorden 0, el orden de altura al ponerle 0 quiere decir que siempre va a estar por encima del resto de los controles. Y finalmente la escondemos para hacerla visible en el momento que nosotros queramos, cuando la tengamos colocada sobre las etiquetas. Fijaos que si yo no pusiera zorder 0, esta caja de texto, como yo la he creado en tiempo de diseño, estaría siempre por debajo del resto que he creado en tiempo de ejecución. Por eso, una vez creados todos los controles, lo que hago es poner esta encima del resto. Tenemos otra rutina en el módulo, y es la de actualizar la etiqueta para simular el salir. El contenido de la caja de texto de tvFront lo colocamos en la etiqueta lb_previous para ver que estamos ejecutando el exit. Y en la etiqueta de la que estamos saliendo, en su propiedad caption, le ponemos lo que actualmente hay
en la caja de texto lo que hemos escrito y al cual lo precedemos con 4 espacios. ¿Por qué hacemos esto? Porque las etiquetas empiezan sin margen. Entonces se notaría mucho que una caja de texto empieza 4 espacios después, tiene un margen desde el inicio, mientras que una etiqueta no. Por lo tanto, al añadir esos 4 espacios, simulamos que el texto de la etiqueta es un texto de una caja de texto. Finalmente, la actual etiqueta en la que acabamos de entrar, en la que hemos hecho clic, que hemos guardado, ahora lo veremos, en esta variable, en current level, la guardamos en la etiqueta anterior para que cuando salgamos esta etiqueta es de la que hemos salido, esta es la actual y cuando salgamos esta actual estará aquí. Finalmente ocultamos la caja de texto que teníamos sobre las etiquetas. Ahora lo vamos a ver durante la ejecución y va a ser un poco más sencillo. Vamos entonces a ver un poquito el código del módulo de clase. Vamos en primer lugar, cuando hagamos clic en una etiqueta dinámica, se nos ejecutará este evento. Lo primero de todo, como puedo tener aquí porque he creado solamente un tipo de etiquetas dinámica aquí al inicio, pero igual que he creado estas, podía haber creado otro nuevo grupo en otro lugar. Y en vez de haber empezado su nombre por LBL Label, pues podría haber puesto el que hubiera sido. Para saber que me estoy refiriendo a este grupo en concreto y no al otro posible que hubiese creado, puedo poner aquí cláusulas if o select case o lo que sea, para cuando yo hago clic en esa etiqueta dinámica, se me ejecuta esto y voy a ir al código que yo quiera. En este caso, el código que yo quiero es que si el nombre de la etiqueta dinámica tiene este texto, que nosotros lo vemos aquí, voy a ejecutar este otro. Si tuviera otro texto, ejecutaría el que fuera. Lo primero de todo es, esa etiqueta la metemos en la variable actual etiqueta. Vemos que tenemos aquí esta que hemos declarado en el módulo, la etiqueta actual, y la ponemos aquí, que va a ser luego lo que utilicemos al actualizar. Y llamamos a actualizar etiqueta. Entonces, se nos va a poner lo que dijimos antes. Ahora lo iremos viendo en tiempo de ejecución, va a ser más sencillo. Y finalmente, con la caja de texto creada en tiempo de diseño, vamos a ponerle la propiedad caption de la etiqueta actual en la que hemos hecho clic, se lo ponemos aquí, y con LTrim le quitamos los primeros 4 espacios estos que hemos visto, para que esté únicamente el texto y aparezca en su lugar. Lo colocamos a la izquierda, la variable left la igualamos con la de la etiqueta, la top también la igualamos con la de la etiqueta para colocarla encima, con estas dos la colocamos encima perfectamente, la hacemos visible y además de eso vamos a seleccionar el texto que acabamos de copiar desde la etiqueta. Desde que la selección es 0 hasta que es el total de lo que ocupa, lo seleccionamos y finalmente ponemos el foco en ese elemento y acabamos. Vamos a poner un punto de detención y vamos a ejecutarlo para ver cómo funciona. Hacemos clic y nos salta directamente la rutina. F8, como sabemos que esto sí que lo va a tener, con control G vamos a la ventana de inmediato y vemos que es la etiqueta 1 en la que estamos. Como sí que tiene LBL, se ejecuta la cláusula then.
Ahora tenemos aquí la etiqueta en la que hemos hecho clic. Vemos que hemos hecho clic en la etiqueta 1.2. Y en la actual no tenemos nada. Es la vacía, es la primera vez que lo vamos a ejecutar. Hacemos un F8. Ya tenemos metido en la actual. Ahora llamamos update level, pero como es la primera vez, vamos a correr el procedimiento de una sola vez, con Shift F8. La siguiente vez lo haremos paso a paso para ver el funcionamiento normal. A continuación, este código va a colocar tvFront encima de la etiqueta en la que hemos hecho clic y la actualiza con su contenido. Voy a hacer visible tvFront para observar mejor lo que sucede. Para ello me voy a la ventana de inmediato, escribo este código, presiono Enter y aquí nos aparece tvFront en la posición donde la hemos dejado al ponerla en el tiempo de diseño. Primero vamos a colocar F8 el texto desde la propiedad caption del objeto label actual, F8. Desplazamos a continuación con Left y Top y la hacemos visible. Como ya la teníamos visible, aquí no cambia nada. Y también imitamos el comportamiento de una textbox seleccionando el texto que contiene, desde que es 0 hasta la longitud del texto, para finalmente poner el foco en esa etiqueta, que en realidad es la caja de texto. Finalizamos. Ahora podemos escribir lo que queramos en tvFront. Voy a presionar la S y vemos que salta el evento keydown. Este evento se ha escrito para capturar las teclas Enter y Tab. Un comportamiento habitual de los objetos textbox es que al presionar estas teclas salgamos del objeto desplazando el foco al siguiente objeto del formulario o del frame si nos encontramos en uno de ellos. Por tanto, si presionamos alguna de estas dos teclas, vamos a llamar al código de update label. Vamos a presionar F5 para reanudar la macro. Hago clic ahora en la etiqueta 2 y nuevamente se detiene la ejecución en el evento clic de las etiquetas dinámicas. Voy a desplazar tvFront a la derecha para observar mejor qué es lo que sucede. Para ello, otra vez en la ventana de inmediato, escribo esto y vemos que nos ha quedado aquí a la derecha. F8 y cambiamos ahora current label, que era label 1, por la actual presionada, que es label 2. Vemos que se ha cambiado y actualizamos ahora con update label. Esta vez sí vamos a ver paso a paso cada una de las líneas de código. Lo primero será al actualizar la etiqueta lbprevious, esta que tenemos aquí, con el contenido de tvFront, ejecutando esta línea. Ya lo hemos cambiado. A continuación actualizamos la etiqueta de la que estamos saliendo, la etiqueta 1, y que está guardada en esta variable, en lastLabel, con ese mismo contenido. Damos F8 y ya lo hemos cambiado. En vez de usar lastLabel, podríamos haber accedido a esta etiqueta dinámica mediante la matriz esta, lastLabel, que habíamos definido en control init. Para ello nos venimos a la ventana inmediato y escribimos este código. Si damos enter, vemos que igualmente se ha copiado desde tvFront hasta la etiqueta 1 de esta matriz. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que deberíamos escribir más código, porque primero deberíamos averiguar el índice de la etiqueta dinámica, este 1. Es más rápido guardar en lastLabel la etiqueta dinámica correspondiente. Finalmente, reemplazamos en lastLabel la etiqueta de la que estamos saliendo con la etiqueta en la que estamos entrando, que es la que tendríamos guardada en currentLabel. Y por último, ocultamos la caja de texto. Al salir de tvFront nos salta el evento exit que hemos escrito para ocultarla si salimos desde otro objeto que no sea una etiqueta dinámica. Por ejemplo,
Si en vez de hacer clic en esta etiqueta, en la 2, hubiera hecho clic en esta caja de texto, también estoy saliendo, para que en ese caso me la oculte. Ahora lo vamos a ver. Volvemos a colocar todo en la caja y ya lo tenemos aquí en el 2. Vamos a ver esto que os decía. Por ejemplo, yo me vengo a esta otra etiqueta y lo que hace es que me salta el evento exit de la caja de texto y lo único que hace es que la oculta. Así es como funciona. Vamos a cerrar, vamos a jugar un poco con ello. Vemos que evidentemente lo pone bien. Lo pone. Y si salgo de aquí, vemos que está habiendo alguna cosa que no acaba de funcionar bien. Estamos viendo que la última etiqueta sí era esta, pero si yo salgo no me está actualizando porque yo en el código de la salida no he puesto que actualice la etiqueta. Y además de eso, como cualquier caja de texto que se precie al dar tab, ahora mismo yo estoy dando tabulación o estoy dando enter. Aquí vemos que sí que me está pasando al dar enter, me pasa de una a la siguiente y al dar tabulación también. Voy pasando, si doy la tecla shift tabulación también me corre para arriba, sin embargo aquí no. Si doy tab simplemente me sale, si doy enter simplemente me sale, pero no me hace el efecto tab de pasar de un campo a otro, de una caja de texto a otra. Vamos a ver en el siguiente vídeo cómo podemos terminar de dejar fino este código para que realmente parezca unas cajas de texto creadas en tiempo de ejecución.